Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar el segundo trimestre. Y ya yo les he dicho que ustedes me conocen y yo les conozco a ustedes. ¿Qué método utilizo y qué técnica utilizo? ¿Sí? Ya me conocen ustedes. Así es que quiero hacerles llegar algunas recomendaciones. Vamos a ser un poquito drástico, un poquito agresivos en este segundo trimestre. Ustedes ya me conocen. Donde existe disciplina, hay desarrollo y crecimiento. Donde existe indisciplina, hay ¿qué cosa? Hay decadencia, muerte. Esa institución muere porque hay personas indisciplinadas. Llegan al centro de trabajo y no chambean nada, no producen nada. Y si producen, lo hacen de baja calidad. Y el producto se va de más a menos. Por eso yo les dije, me gusta trabajar en un ambiente disciplinado, que haya limpieza, que haya orden y haya aprendizaje. Y aprendizaje es el cambio de actitud. Si ayer he tenido, por decir, un conocimiento un poco vago y ahora los conocimientos son de calidad, voy aprendiendo. De repente puedo dejar ese conocimiento inicial que aprendí y ahora esto es de calidad. ¿Ya he entendido? Por supuesto. Y ya yo les he dicho 50,000 veces, mis queridos amigos y amigas, alumnos de tercero secundaria, el profesor Ginés enseña a sus alumnos por la vida y para la vida. Yo enseño a mis alumnos por la vida y para la vida. Yo no enseño tan solamente del colegio a la universidad. Y si no logra su ingreso a la universidad, ¿qué hace ese adolescente que ya es, digamos, candidato a la juventud? ¿Qué va a hacer? Porque hay un lapso de tiempo a los 19 años de edad en donde este adolescente que va a ir a la juventud no quiere saber absolutamente nada. No quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Su mente está en blanco a los 19 años. Oye, hijo, ¿a qué universidad te vas a presentar? Yo, no, a ninguna universidad. Yo no voy a estudiar por si acaso. No voy a estudiar y no voy a estudiar. ¿Así? Entonces tienes que trabajar. ¿Trabajar? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Para qué eres mi padre? ¿Para qué eres mi madre? Para que me mantengan, pues. Yo voy a estar en casa, aquí en casa. Así que te aviso. Pero eso dura un añito. Hasta empieza a los 19 años. Terminan sus 18 años. Esa situación se presenta a los 19 años. Y a los 20 años ya empieza a convertirse en un ente donde busca chamba. Quiere estudiar. Mami, ya quiero estudiar, que por aquí, que por allá. Bueno. Entonces, jóvenes, el trabajo que les dejo después de cada clase no me están cumpliendo en forma regular. Hay muchos alumnos que presentan cuando les da la gana. Hay muchos alumnos aquí que están en blanco. No han presentado trabajo. Y hay algunos alumnos muy bien, sí. Hay buenos alumnos que han presentado, el 80-85% lo han presentado. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? Alternativas de solución. Después de cada clase, mis queridos amigos, tienen 24 horas para elevar la respuesta.
tienen 24 horas para agarrar y desarrollar y luego subirlo. Quien no presenta de esos 24 horas va a tener otra nota, otra forma de evaluación. Presenta después de 24 horas, 48 horas, 72 horas, así no es, pues. Desde ahora tenemos que aprender a ser responsables y puntuales. Esos alumnos que presentan dentro de las 24 horas van a tener otra nota diferente a los que presentan después de las 24 horas. Yo los voy a ir chequeando. Y aquellos que no presentan, ay Dios mío, ya ustedes saben cómo actúo. ¿Está claro? Iseki, ¿está claro? Farfán, ¿está claro? ¿Sí? O alguien, por ejemplo, ¿quién o quiénes? Ahí está, por ejemplo, Bonilla. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, Montesinos. ¿Sí? A ellos me estoy refiriendo, a aquellos que tienen que presentar en forma puntual. Y así tengo la lista acá. Tienen que presentar en forma puntual y responsablemente. Con esa aclaración, vámonos al tema. Ustedes recuerdan de Pisco, ustedes recuerdan de Huaura, ustedes recuerdan de Supe, Francisco Vidal, ¿sí? Por la zona norte tenemos la independencia del Perú, zona norte, inclusive hasta el norte, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque, pero ya por encargo del general don José San Martín. San Martín llegó hasta Pisco. Dice así, la independencia del norte peruano. Ese es el tema, ese es el punto que vamos a tratar en esta reunión, mis queridos amigos. Mi amigo don José de San Martín, desde su cuartel general en Huaura, aquí, a la entrada de Huacho, ahí hay una casa de 2 pisos. Es una casa de la época virreinal. Tiene historia. Dice, proclamó la independencia del Perú en 1820. La primera independencia del Perú se dio en Huaura en 1820, cuando San Martín se traslada del sur de Pisco, pasa por Ancón y llega a Huaura. Y establece su cuartel general en Huaura. Mi amigo Simón Bolívar establece su cuartel general en Pativilca. Estamos recordando el pasado, vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. Esa es la historia, pues. Después de Huaura va a ocupar Lima. Don José de San Martín, conjuntamente con las altas personalidades. El motín de Asnapuquio. Se llevó a cabo el motín de Asnapuquio en el norte de Lima. Los militares españoles, entre ellos, empezaron el divisionismo. Entre los mismos españoles empezaron la crisis política. ¡Ay, Dios mío, el rey de España! Españoles depusieron, ¿qué hicieron? Depusieron al virrey Pezuela. Deponer, ¿qué significa? Lo sacaron, pues, al virrey, a la máxima autoridad en el virreinato del Perú, lo sacaron. Virrey Pezuela, y en su reemplazo fue nombrado José de la Serna. De la crisis en Asnapuquio, con los ejércitos, con el ejército español, entró en crisis y lo sacaron. ¿A quién? A Pezuela. Y en su reemplazo nombraron a la Serna, a don José de la Serna, como nuevo virrey del Perú. Ese es un primer punto.
¿Y qué diablos ocurre en 1821? San Martín dictó el reglamento provisorio. ¿Qué cosa viene a ser un reglamento provisorio? Conjunto de normas, conjunto de reglas, conjunto de leyes para poner en praxis, pero en forma transitoria. ¿Y qué cosa quiere decir en forma transitoria? Hasta un tiempecito nada más, ¿sí? Hasta que se arregle toda esta situación. Este reglamento provisorio contenía la división del Perú en 4 departamentos, ¿ya ves? ¿Acaso se ha quedado para toda la vida esta división del Perú en regiones y en departamentos? No. Ahora, ¿cuántos departamentos tenemos? ¿Cuántas regiones tenemos? ¿Cuántas provincias tenemos? ¿Cuántos distritos tenemos? 4 departamentos. Trujillo, Tarma, Huaylas y Lima. Y aspectos administrativos. Ese reglamento provisorio, conjunto de normas, contenía aspectos administrativos, judiciales, económicos, tributarios y legales. Es como una especie de mini constitución. Fue como una especie de mini constitución. ¿Sí? Proclamación de la independencia del Perú. Principales hechos o acontecimientos. En 1821, conferencia de Punchauca entre don José de San Martín y José de la Serna. La Serna ya viene a ser el nuevo virrey, ¿sí? Representante del rey de España en esta parte del continente. Y el Perú fue el virreinato más grande, con gran fortaleza. Fue el virreinato, el principal virreinato. Que Venezuela, que Argentina, que Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una especie de conferencia llamada la Conferencia de Punchauca. Conferencia de Punchauca. Entre San Martín y José de la Serna. ¿Cuál fue el planteamiento de don José de San Martín? ¿Qué diablos plantea San Martín a José de la Serna, o sea, al virrey? Primero, reconocer la independencia del Perú. Oiga, señor José de la Serna, tienen ustedes que reconocer la independencia del Perú. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, convocatoria a un Congreso Constituyente. Convocatoria a un Congreso Constituyente. ¿Y qué diablo viene a ser un Congreso Constituyente? ¿Ah? ¿Qué diablo viene a ser un Congreso Constituyente? Correa. ¿Qué cosa viene a ser un Congreso Constituyente? Villanueva. ¿Qué viene a ser un Congreso Constituyente? Congreso Constituyente viene a ser los representantes elegidos con la finalidad de que elaboren ellos una constitución política. Una constitución política. Eso viene a ser un Congreso Constituyente. La reunión de los constituyentes para elaborar una carta magna, una constitución. El príncipe de Borbón se convierta en el rey del Perú en esa reunión. Que el príncipe de Borbón, en forma transitoria, se convierta en el rey del Perú. El virrey, ¿qué planteó? La Serna, ¿qué dijo al respecto? Porque está en una conferencia. Reconocer la autoridad del rey de España.
Ya nosotros reconocemos la independencia del Perú, pero ustedes reconocen el principio de autoridad del rey de España. Oh, ¿en qué quedamos entonces? Otro planteamiento. Poner en vigencia la Constitución de la Corte de Cádiz de 1812. Eso fue el segundo planteamiento de la Serna. Poner en vigencia la Constitución de la Corte de Cádiz de 1812. Y esta Constitución fue derogada, ¿se acuerdan ustedes? Quedó sin efecto cuando regresa Fernando VII al trono. Agarró y dijo, esa Constitución de la Corte de Cádiz no vale. Y se terminó todo. Pero que reconocer la Constitución, que quede en vigencia la Constitución de la Corte de Cádiz, es decir, vamos a tener un renacimiento de esa Constitución. ¿Por qué? Porque en el fondo esa Constitución era de carácter liberal. En el fondo esa Constitución era de carácter liberal. El liberalismo político. ¿Y en qué consiste el liberalismo político? En que un país debe de practicar la monarquía constitucional. Es decir, poner en práctica todos los lineamientos, los artículos, etcétera, etcétera, de la Constitución de 1812. Poner en práctica el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Es decir, una monarquía constitucional. ¿Se acuerda usted de la Revolución Francesa? De monarquía absoluta, con la lucha, con la participación del pueblo, de las autoridades, no se convirtió en una monarquía constitucional. ¿Y acaso no se creó los derechos humanos? ¿Se acuerdan ustedes o no? Y poner en vigencia la Constitución de 1812 de la Corte de Cádiz. San Martín ingresó a Lima porque no estuvieron de acuerdo los representantes allí en la conferencia en Chauca, no prosperó entre San Martín y la Serna. ¿Y qué hace San Martín? El 28 de julio proclama la independencia del Perú. El 28 de julio proclama la independencia del Perú. Pero antes de ello, convocó a las autoridades de Lima metropolitana, sobre todo al alcalde. ¿Para qué? Para que este alcalde convoque a un cabildo abierto. ¿Y qué diablo viene a ser un cabildo abierto? La reunión de los ciudadanos, la reunión de las principales autoridades. ¿Para qué? Para consultarles, para aventarles la pregunta y decirles, señores, lo tenemos a don José de San Martín en el Perú, ya se encuentra en Lima y quiere saber qué día, qué hora y en qué lugar va a tener que proclamar la independencia del Perú. La ciudadanía empezó entonces a firmar un acta en donde decía 28 de julio de 1821 a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas proclamará la independencia del Perú don José de San Martín. Y San Martín se entera de todo eso porque el cabildo abierto, el alcalde había hecho llegar. Y San Martín, macanudo, qué bestial, el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Y punto, se va a proclamar la independencia del Perú. Eso lo hicieron. ¿Y qué entiendes tú por cabildo abierto? Cuando se le pregunta a algunos alumnos hoy, ¿qué entiendes tú por cabildo abierto? ¿Ah? No sé. ¿Y qué entiendes tú por cabildo cerrado? No sé. Hay diferencia, pues. ¿Qué cosa es cabildo? Son los municipios, pues. Cabildo abierto. Cuando el alcalde convoca una reunión para la ciudadanía. Aquí en Barranca podría ser, por ejemplo, en el estadio.
Aquí en Barranco podría ser un ambiente amplio a la ciudadanía a las 11 de la mañana que se concentren. ¿Para qué? Para que el alcalde pueda informar qué diablos está haciendo durante su gestión como alcalde. A eso se llama cabildo abierto. Para que el pueblo, después de el informe del alcalde, participe haciendo preguntas, haciendo propuestas. A eso se llama cabildo abierto. Y cabildo cerrado, cuando la reunión lo convoca el alcalde, pero dentro del municipio. Habrá pues una sala, un ambiente. Ahí convoca la reunión. ¿Y tú puedes asistir como un miembro de la comunidad? Sí. Pero tienes que llevar tus documentos de identificación. Más las personas que trabajan en el municipio. Entonces ahí hace su informe el alcalde. A eso se llama cabildo cerrado. Hay diferencia entonces entre cabildo abierto y cabildo cerrado. San Martín creó un gobierno provisional dirigido por él mismo que se llamó el protectorado. ¿Se acuerdan ustedes? Protectorado, el gobierno del protectorado. Fue un gobierno, digamos, a corto plazo, porque había muchos problemas y él tuvo que asumir la presidencia en forma interina, en forma transitoria, hasta que la crisis política desaparezca. Dice, en lo político, obras del protectorado. Ya lo tenemos a San Martín como protector. En lo político, creó la sociedad patriótica y estableció el orden, la orden del sol. ¿Qué es eso? Estableció el protectorado como protector de la libertad del Perú. En lo político creó la sociedad patriótica. La sociedad patriótica viene a ser una institución en la que se encarga, pues, de agarrar y hacer una especie, digamos, de selección de las personas que están trabajando muy bien, van de menos a más para mejorar en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo. Son personas sobresalientes. Entonces a esas personas en Palacio de Gobierno, a las 7 de la noche, hay que darle la Orden del Sol, como especie de un diploma, o especie de qué, de un premio. A eso se llama, creó la sociedad patriótica y estableció la Orden del Sol, una medalla donde diga la Orden del Sol, por tales motivos, A, B, C y D. Esa es la primera obra que se llevó a cabo durante el gobierno del protectorado. En el aspecto social, ¿qué diablo se hizo durante el gobierno del protectorado? Declaró San Martín la libertad de los hijos de los esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821. Todos los hijos de los esclavos que radican en el Perú, los esclavos, los negros que trabajan en las haciendas, etcétera, etcétera. A partir de 1821 nace esa criatura, tú sí eres libre. Tú sí eres a partir de la fecha libre. Gozas de libertad absoluta. Mientras que tu padre no, tu padre tiene que seguir siendo esclavo. ¿Está claro? ¿Está claro? Listo. Abolió la mita y el tributo indígena durante el gobierno del protectorado. Se abolió, es decir, se dejó sin efecto la mita. ¿Y qué diablo fue la mita? El trabajo en las minas, pues, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 18 horas, y explotados los trabajadores indígenas, trabajos en las minas, una explotación de Padre y Señor mío. Y el tributo indígena, ellos al toque tenían que pagar el tributo, los indígenas. Y los de la alta clase social vivían o sobrevivían de ese tributo que pagaban los indígenas. Por eso dice acá,
abolió, o sea, dejó sin efecto la mitad y los tributos. En el ámbito económico, ¿qué pasó? Creó el Ministerio de Hacienda. Hoy ya no se llama Hacienda, sino se llama Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy, ayer, Ministerio de Hacienda. Por eso la historia es recordar el pasado, vivir el presente y avisorar el futuro. A eso nos referimos. Creó el Ministerio de Hacienda, eliminó las aduanas internas. Eso de se habían creado aduanas internas para el control de los productos, de los ingresos y los egresos. ¿Y a quién beneficiaba? ¿A los indígenas? No. ¿A quién? A la alta clase social. ¿Y quiénes formaban parte de la alta clase social? Ya sabemos quiénes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que eliminar, pues, hay que dejar sin efecto, pues. ¿Y quién lo hizo? Don José de San Martín. ¿En qué gobierno? En el gobierno del protectorado. ¿Estableció el libre comercio? Claro, pues, se rompió el monopolio comercial con España. Se rompió, digamos, el monopolio comercial que existía en esa época. El libre comercio, es decir, había la libertad para comercializar con los países que formaban los otros que se habían independizado, con Chile, con Argentina, con Venezuela y con España y con otros países. Libre comercio, el liberalismo económico que se conoce hoy, pues. Hay un liberalismo político y hay un liberalismo económico. Esto, lo que estoy hablando, viene a ser el liberalismo económico. Tú puedes comercializar tus productos a nivel nacional y a nivel internacional, tal como está sucediendo con la globalización hoy. Prohibió la exportación del oro y la plata. Prohibió la exportación del oro y la plata. Es decir, el oro y la plata, minerales, no podían salir del país. No podían exportarse. Había que utilizarlos aquí para transformarlos, pero sin salida. En el campo educativo, ¿qué sucedió en el campo educativo? Creó la Biblioteca Nacional durante el gobierno del protectorado. Oiga, ¿se acuerdan ustedes de la Biblioteca Nacional que antes funcionaba en la avenida Bancay, en la cuadra 4 o 5? Claro, y cuando hablo de la Biblioteca Nacional, se me viene a la mente quién, la figura de don Ricardo Palma, denominado el bibliotecario mendigo. ¿Por qué bibliotecario mendigo? Porque después de la guerra con Chile había que velar por la reconstrucción del país y el gobierno nombra como director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma. Y Ricardo Palma tuvo que elaborar oficios para distribuirlo a diferentes partes a nivel nacional y a nivel mundial, pidiendo libros que obsequien libros para la implementación o reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Por eso se ganó el seudónimo de el bibliotecario mendigo. ¿Sí? Eso fue después de la guerra con Chile en 1879. Pero el primer director de la Biblioteca Nacional se llamó Mariano José de Arce. Mariano José de Arce fue el primer director de la Biblioteca Nacional. Y posteriormente han habido algunos otros, y el que tuvo mayor resonancia fue mi amigo don Ricardo Palma, que se ganó el apelativo del bibliotecario mendigo. Esas cosas suceden, esas cosas se dan. Y bibliotecario mendigo, ¿por qué? Y empezó, nuestra biblioteca tiene buenos libros, de calidad.
Por eso tenemos que cuidarlo, porque ahí están los hechos, acontecimientos de los grandes hombres que han escrito. ¿Estarán los libros de Mario Vargas Llosa? Por supuesto. ¿Estarán los libros de Jorge Basadre? Por supuesto. ¿Estarán libros de Mariátegui? Por supuesto. ¿Estarán los libros de etcétera, etcétera, etcétera? Por supuesto. Y cuando hablo de Ricardo Palma, yo estoy viendo. Yo les dije alguna vez, yo he estudiado en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, ese colegio que era en Surquillo. Y antes, para ingresar a secundaria, en los colegios del Estado, se daba un examen de ingreso. Y sé que, por Dios, se daba examen de ingreso. Y los que no ingresaban, alumnos que no ingresaban, recién se iban a los colegios particulares. Es que la educación hasta el año 1950-60 ha sido pues de calidad. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Antes se estudiaba economía como un curso, psicología otro curso, filosofía otro curso, cívica otro curso. Ahora no. Ciencias sociales, historia, geografía, economía. 3 cursos en uno. No frieguen, pues. ¡Qué barbaridad! Y luego, cuando hablo de Ricardo Palma, me acuerdo de la Alameda Ricardo Palma. La Alameda Ricardo Palma en Miraflores, por la tiendecita blanca, hay una alameda con sus banquitas y en una de las bancas tomaba asiento a las 3 de la tarde don Ricardo Palma. A las 3 en punto de la tarde, las personas que pasaban y repasaban por esa alameda, alguien que no tenía reloj preguntaba al que tenía reloj, señor, ¿qué hora es? No tengo mi reloj, o tengo mi reloj. Si es que no tenía el reloj, le decía, amigo, son las 3 de la tarde. Oh, ¿cómo sabes? Si no tienes reloj, no está la hora. Ahí está Ricardo Palma. Ricardo Palma suele tomar asiento aquí a las 3 en punto de la tarde. Y su biblioteca particular de Ricardo Palma está en la avenida Arequipa, a la entrada al Parque Central de Miraflores, a 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces todo eso se me viene a la mente. ¿Sí? Y su famosa obra. ¿Cómo se llama la obra de Ricardo Palma? Que escribió las famosas tradiciones peruanas. Eso ya es cuestión de comunicación. Pero ustedes, por cultura general, tenemos que saber en qué consiste las tradiciones peruanas, cuál es el kit de las tradiciones peruanas, cuál es la esencia de las tradiciones peruanas. Durante su gobierno, el protectorado, se crearon varias escuelas de primaria. Varias escuelas de primaria implementados. No solamente era la infraestructura, sino los instrumentos, los materiales para que pueda trabajar el maestro, el docente, el pedagogo. Claro, pues. Y durante el gobierno del protectorado se liberó de impuestos los libros y los instrumentos científicos. Se liberó de impuestos, o sea, ya no tenían que pagar impuestos. Todos los instrumentos para la calidad, mejorar la calidad del servicio educativo, no tenían que pagar impuestos. Eran liberales o fueron libres. ¿Sí? Me parece que lo que he conversado aquí les he hecho de conocimiento los hechos más importantes
Está claro. Lo que a mí me interesa es de que los alumnos tienen que saber en qué consiste el protectorado, en qué consiste el cabildo abierto. Entonces, cuando ahora se habla de cabildo abierto, ya a ustedes se les tiene que venir a la mente el municipio. El alcalde es la máxima autoridad del cabildo abierto. Y él tiene toda la potestad, toda la facultad para convocar a una reunión a todos los ciudadanos en un espacio amplio. Ya les puse como ejemplo el estadio de Barranca. ¿Para qué? Para que él informe, pues, el alcalde tiene que informar lo que están haciendo, lo que están trabajando, los proyectos que van desarrollando, cuánto de presupuesto tiene el municipio, de dónde vienen esos presupuestos y en qué están invirtiendo el dinero. Son 2.000 ciudadanos que se han reunido en el estadio. Y cada uno de ellos tiene, después de la exposición, tiene todo el derecho de preguntar qué se realizó en este campo. Tenemos la creación de la Biblioteca Nacional. Primer director, Mariano José de Arce. Ya les he dicho, cuando hablo de la Biblioteca Nacional, posteriormente fue director también don Ricardo Palma, el gran tradicionalista Ricardo Palma. Varias escuelas primarias también se crearon, se fundaron, una gran infraestructura. Es decir, había interés por mejorar la calidad de la educación. Y liberó de impuestos los libros y los instrumentos científicos. Es decir, se tuvo que invertir en eso para mejorar la calidad de la educación, pues. ¿Han entendido? Ya les he dicho a ustedes por qué fue importante don Ricardo Palma. Y ustedes, por cultura general, tienen que saber algo sobre las tradiciones peruanas. Ya con el profesor Calle se le en esa situación, por supuesto. Les voy a dejar algunas actividades, pero sí, como he dicho al inicio, puntual y responsablemente. Tienen 24 horas para poder entregar o para poder subir esas actividades. Aquellos que no entregan o no suben dentro de las 24 horas van a tener otro tratamiento en cuanto se refiere a las notas. Les aviso. Hay que aprender a ser responsables y puntuales. Praxis. Praxis. Actividades. ¿Cuáles fueron las propuestas que se llevaron a cabo en la conferencia de Miraflores y en la conferencia de Punchauca? Habían dos conferencias. ¿Cuáles fueron las conferencias que se llevaron a cabo en la conferencia de Miraflores? ¿Se acuerdan ustedes? Y en la conferencia de Punchauca, ¿qué resultados tuvieron estas conferencias? Y para eso tienen que leer. Para eso tienen su libro, para eso tienen su internet, para poder responder en el término de las 24 horas. Y si no presentan dentro del término de 24 horas, van a tener otra nota. Muy diferente a los que presentan en forma puntual y responsablemente. ¿Han entendido? Gracias. Chao.